Hola, buenos días. Desde aquí, desde Madrid, les doy mi más cordial bienvenida y me gustaría que, bueno, veo que están ingresando todos a la sala, que me indiquen en el chat si se ve bien, si se ve la presentación y si me escuchan. Así que les agradecería que escriban en el chat, por favor. Sí, bien, todo bien. Bien, bueno, buenos días, buenas tardes. Alguien que esté de este lado, será buenas tardes. Bien, buenas tardes, sí, perfecto. Bien, me alegro, me alegro. Bueno, espero que sea muy productiva esta super class en la cual vamos a dar comienzo, así que como se está grabando, vamos a iniciar dándoles mi bienvenida y que aprovechemos esta hora en la cual vamos a compartir temas en los que se sientan con dudas y tengan consultas concretas con respecto a lo que es el módulo de Mindfulness en niños y adultos. Así que bueno, México, Colombia y todos los que han ido arriba, que no los he podido leer, pero nada, que muchísimas gracias por estar aquí, por el interés también que demuestran, que eso es importante. Y les comento que pueden hacer preguntas concretas con respecto al módulo en cuanto a lo que es el caso práctico, en alguna pregunta así muy también dirigida al tema, y pueden escribirlo en el chat o tienen que solicitar permiso para abrir lo que es el micro, y así también lo pueden comentar. Así que si les parece, buenas tardes, por ahí Darwin, bien. Así que vamos a comenzar con esta primera parte, en la cual quiero que presten atención en lo que les voy a ir comentando, y a medida que voy avanzando en las diapositivas, les pido que si tienen alguna duda en concreto con respecto a lo que estamos hablando, pues adelante, ¿sí? Me lo comentan si quieren en el chat o si quieren también poder abrir el micro. Así que voy a comenzar con la primera parte, que aunque parezca algo muy nimio, algo que no pareciera que tuviera mucha importancia, sin embargo sí la tiene. Yo siempre recalco que somos profesionales y por ende nuestra presentación es nuestra marca, ¿sí? Entonces es importante que cuando presentemos, diseñemos los casos prácticos, cumplamos con las normas APA. Les comento que normas APA hay muchas ediciones, ¿sí? Entonces, no nos regimos por una edición determinada, estamos en la 7ª edición de normas APA. Todo esto lo pueden leer investigando un poco en internet, y van a ver que hay distintas formas de presentar. Yo les presento una forma en cuanto a lo que es el formato y el estilo, de acuerdo a las directrices de lo que es la Universidad de Alcalá. Entonces, nos basamos en estas premisas, porque así después quien realice el TFM ya va a tener un conocimiento de cómo presentar, de acuerdo al formato y estilo, su trabajo. Entonces, es bueno que nos iniciemos ya desde ahora cómo presentarlo. Entonces, todo trabajo tiene que tener una portada, ¿sí? Donde vamos a colocar el título de nuestro trabajo, el nombre del módulo, que en este caso es Mindfulness en niños y adultos, la fecha que realizamos, y es importante siempre
indicar y nominar nuestros nombres y apellidos. Lo mismo que en el archivo. Cuando enviamos un archivo, por favor, pónganles nombres y apellidos, porque es una forma de identificarlos, ¿sí? Y luego, bueno, en lo que sería después de la portada, viene el índice, que es paginado. Es un tema de Word, que bueno, yo ahora no se los voy a comentar cómo se hace, pero es muy, muy sencillo de incluir una tabla de índice, indagando un poquito en Word, ¿sí? Luego, el tipo de letra es Arial 11, los márgenes siempre los tenemos que tener justificados, interlineado sencillo, espaciado anterior y posterior es 6 puntos, aunque dice 0 puntos, me he equivocado yo, de mi primera equivocación, 6 puntos. Sangría 1.25 en la primera línea. Y les voy a dejar un ejemplo para que vean cómo tendría que quedar un trabajo, un caso práctico, cuando se presenta de acuerdo a estas normas APA. Y el tema de las referencias bibliográficas es importante incluirlas, porque todo nuestro trabajo siempre se suele incluir por el tema de que estamos investigando, es decir, no son, si bien son nuestras palabras, porque tenemos que poner texto en el cual nosotros aportemos nuestra, es decir, lo que investigamos y nuestra interpretación, entonces es importante colocarlo, ¿sí? Así que, ¿alguna pregunta con respecto a esto? Supongo que no, les voy a dar un ejemplo para que lo vean, y si tienen alguna pregunta como con respecto a cómo es la presentación, me lo comentan. Es decir, un ejemplo de cómo tiene que quedar el índice sería de esta forma. No quiere decir, es decir, esto es un ejemplo, no quiere decir que estos sean todos los puntos que tengan que tocar sí o sí, es decir, es simplemente a modo ilustrativo, ¿sí? Así que eso por un lado. Luego, a ver, como poder se puede el tema de Times New Roman. El tema es que si se está indicando que es Arial 11, lo conveniente es que sea Arial, no Times New Roman. Sí creo que en la parte del PDF del caso práctico, la letra o la tipología de letra de Times New Roman se utiliza en citar las fuentes. Ahora se los voy a mostrar. Cuando citamos nosotros las fuentes, acá la fuente, elaboración propia en este caso, o si fuera de otro autor, aquí sí la tipología es Times New Roman 10 puntos, ¿sí? Así que este sería el ejemplo de cómo siempre tiene que quedar. Cada vez que nosotros insertamos una imagen, un cuadro, una tabla, un gráfico, todo lo que insertemos y que tenemos que colocarle la fuente, es importante, porque estamos indicando si lo hemos elaborado nosotros o si es de otro autor, ¿sí? Así que esto tiene que quedar también así bien, bien claro. Esta es la forma en que quedaría, por ejemplo, de acuerdo al formato y estilo que les indicaba. Verán que aquí hay una sangría en la primera línea de cada párrafo, ¿sí? Entonces, es así como se tiene que presentar. Este es un ejemplo también ilustrativo. Es decir, cada cosa que yo les vaya aportando son ejemplos ilustrativos. Si en esto no me detengo mucho porque, bueno, es algo sencillo y no voy a ahondar mucho en este tema. Quiero ocupar la mayor parte de esta sesión, de esta clase, en que evacuemos las distintas dudas que tengan, y hay algo en lo cual sí quiero hacer hincapié, porque estoy viendo que la mayoría es donde más inconvenientes tienen clarificar unos temas que les voy a comentar, y es con respecto al tema de los objetivos. Es decir, veo que no hay claridad en cuanto al tema de cómo diseñar un objetivo. Entonces, todo proyecto se tiene que sustentar y basar en algo concreto. Si yo desconozco cuál es el problema,
cómo voy a darle una solución a un problema que desconozco. En el caso concreto de mindfulness, se plantea realizar justamente un proyecto, y no se dice en sí cuál es el problema que hay. El problema lo tienen que identificar ustedes. Es decir, ¿cuántos problemas podemos identificar? Ya bien sea en una escuela donde estamos trabajando, bien sea en una empresa, porque hoy mindfulness también se está utilizando muchísimo en las empresas, ¿sí? Entonces, identificar el problema. ¿Por qué tengo que identificar el problema? Porque el problema me va a indicar cuáles son las consecuencias que voy a tener si no le doy solución. Y aparte, las causas. No es lo mismo la consecuencia que la causa, ¿eh? La causa es el origen del problema que me está ocasionando hoy muchísimas consecuencias, ¿no? Es decir, las consecuencias tienen también que ver mucho con lo que yo quizás no logro identificar, y aparte que la consecuencia de que si no solucione, no le doy solución a un problema, pues algo va a seguir sucediendo. Entonces, tenemos que entender cuál es la diferencia entre una causa, que es el origen, y la consecuencia, que es el objetivo de impacto, como dice aquí, ¿sí? Bien, luego, una vez que ya identifiqué el problema, tengo que ver cuál es la solución que le voy a dar. En nuestro caso, nuestra solución va a ser aplicar técnicas de mindfulness, ¿sí? Bien, y aparte, bueno, tenemos que ver qué otras variables vamos a utilizar, que ahora en un momentito se los voy a decir. Cuando nosotros comentamos el tema de objetivos, tenemos que entender que dentro de los objetivos tenemos un objetivo general, y de ese objetivo general vamos a desglosar los objetivos específicos. Entonces, es importante clarificar este punto, porque veo que es donde más inconvenientes se tienen para clarificar. Es decir, diseñamos el objetivo, pero no lo concretamos con todos, ¿sí? Con todas las variables. Entonces, vamos a comenzar siempre a diseñar un objetivo, bien sea general o específico, a través de un verbo. Y hay distintos verbos que se pueden utilizar, dependiendo el tipo de investigación y de enfoque que nosotros querramos realizar. Porque no es lo mismo si nosotros le vamos a dar un enfoque cuantitativo, que tiene que ver con la parte más numérica, a un enfoque cualitativo, que no es numérico. Igual si se agregan datos. Entonces, hay distintos verbos para comenzar a redactar. Se entiende esta parte, supongo, ¿no? Porque es la base para iniciar un proyecto. Es decir, tengo que tener claridad con esto. Una vez que yo ya sé el tipo de investigación que voy a realizar en el proyecto, pues a partir de aquí vamos a poder continuar con las distintas variables que siguen. ¿Y cuáles serían esas variables? Es importante cumplir con la regla SMART. Todos estos temas ya lo he tratado muchísimas veces, y aún así veo que seguimos teniendo poca claridad en el tema. Si nosotros tenemos claridad en nuestros objetivos, es como cuando nos marcamos un objetivo a nivel personal. Es decir, queremos lograr algo, y si no lo sabemos desarrollar y elaborar adecuadamente en concreto, evidentemente lo que va a suceder es que ese objetivo, en vez de ser un objetivo real y concreto, ¿qué va a ser? Un deseo sin cumplir, un sueño con patas, ¿sí? Como digo yo generalmente cuando les escribo. Bien, a ver, aquí hay alguien que me está escribiendo. A ver, disculpen que tengo la letra tan pequeñita.
a ver, me está indicando el tipo de ciclo y hay una reflexión. Sí, hay una, lo que pasa quizás, bueno, se les ha compartido a todos este trabajo, y el tema central que yo le estoy dando importancia es al tema de los objetivos, porque tenemos que clarificar esta parte, y seguramente esta primera parte le va a ayudar para la reflexión del artículo, es decir, si es diferente, aunque tiene bastante cosas en común en cuanto a que le va a ayudar para comprender cómo se tiene que clarificar y desarrollar un objetivo, ¿sí? Pero bueno, ya ahí queda en cada uno si realmente le resulta de interés el tema del planteamiento que se está realizando, ¿sí? A partir después ya de la segunda parte va a ser más en concreto con el caso práctico que corresponde al presente módulo y no tanto a la actividad de reflexión. Espero haber respondido. Bien, el concepto de SMART es una regla que debemos cumplir, porque si no tiene todas estas variables nuestro objetivo, ya lo estamos identificando mal. Entonces, primero, dijimos concreto, tiene que ser específico, ¿sí? Específico en cuanto a lo que nosotros queremos alcanzar, ¿de acuerdo? Luego tiene que ser medible, es decir, tenemos que buscar un valor para cuantificarlo, ¿no? Es decir, todo lo que no se puede medir no podemos valorarlo. Entonces tenemos que ver cómo lo vamos a medir, con qué recursos nosotros vamos a poder elaborar nuestro objetivo. Tiene que ser alcanzable, ¿no? Es decir, que esos recursos que nosotros vamos a utilizar, que los podamos tener. Por ejemplo, uno de los recursos que hoy nos está costando más es la parte presencial, entonces vamos a utilizar la parte virtual. Si tenemos que realizar algún tipo de actividad, pues ese va a ser nuestro recurso a nivel virtual y no presencial. Entonces, no nos acotemos en cuanto a lo que nosotros queremos alcanzar. Luego tiene que ser realista, es decir, verán que lo concreto y lo específico y lo medible y lo alcanzable tiene que ser realista. ¿Por qué? Porque si es algo muy así que nos gustaría que sucediera, pero no lo vamos a poder alcanzar, pues evidentemente nos va a desmotivar, y lo que queremos más que nada que el objetivo sea motivante, ¿no? Si no solamente que nos motive a nosotros para poder lograr alcanzarlo y que se cumpla, sino para quienes nosotros lo vamos a querer realizar. Y algo importante que veo que la mayoría siempre se olvidan, el colocar tiempo a futuro. Es decir, toda visión, sea de una empresa, sea de una escuela, de una institución, tiene una meta a cumplir y le tenemos que poner tiempo, porque si no hay un tiempo no lo vamos a concretar nunca, es decir, va a quedar eterno, y entonces eso ya no es un objetivo, estamos plasmando un deseo. Entonces tenemos que definir siempre los plazos que queremos alcanzar ese objetivo. Esto tiene que quedar muy claro, muy que lo puedan comprender bien cuando elaboran sus objetivos. Ahora les voy a dar un ejemplo para que lo podamos ver más como les estoy comentando. Se va clarificando un poco el tema de lo que es la regla SMART. Díganme si sí, si no, si hay algo que no se ha comprendido. Es importante que esto quede bien clarificado, ¿sí? Entonces les agradecería que se animen, porque es para que lo puedan realizar ustedes, ¿no? Es decir, yo ya lo sé, el tema es que se comprenda, si quiero ser clara. Bien, perfecto, bueno, por lo menos que se animen a escribir. No es necesario que tengan que hablarlo, por lo menos escribir. Bien, acá les voy a dar
un ejemplo de cómo se puede realizar un objetivo general, y de el objetivo general recuerden que se desglosan los objetivos específicos, porque a veces veo que colocan un objetivo general y luego cuando voy a los objetivos específicos son objetivos que no tienen nada que ver con lo que se planteó en el objetivo general. Entonces, acuérdense siempre que del objetivo general se desglosan los objetivos específicos, ¿sí? Bien, ejemplo, esto es un ejemplo. Siempre tenemos que empezar a plantearnos cuál es el problema que nosotros queremos darle solución. En este caso, queremos descubrir la desmotivación ¿de quién? De los estudiantes. Los estudiantes va a ser nuestra población, que si es una población muy grande, sacaremos una muestra. ¿Y qué aporte queremos dar? ¿Qué solución? La solución va a ser, en este caso en concreto, a través de técnicas de mindfulness. El lugar, Madrid, España, y tiempo a futuro, durante el ciclo lectivo 2021, bueno, 2022. Entonces, es importante que cuando nosotros desarrollamos el objetivo general, tenga esta secuencia, porque eso nos va a ayudar a hacer que cumpla con la regla SMART, ¿sí? Es importante esto. Entonces, verán que esto no solamente se traslada a nivel profesional, a nivel personal, les animo a que realicen su propio objetivo. ¿Qué quieren lograr en el transcurso de este año? Es decir, ¿qué problema han identificado? ¿Qué solución creen que les puede llegar a dar para lograr que ese problema pueda desaparecer? La población seríamos, en este caso, nosotros, el lugar donde yo resido, donde estoy, y en qué tiempo. Ahora los tiempos se han acortado muchísimo por todo lo que nos sucede, ¿sí? Acá justamente el corto plazo, ¿no? Es decir, el corto plazo es importante porque ya lo que es largo plazo, las empresas tampoco ni se lo plantean porque es imposible predecir todos los acontecimientos que nos están sucediendo lamentablemente, ¿no? Y que venimos pasando desde hace 2 años. Entonces, el corto plazo siempre es mejor. Inclusive, si tenemos un objetivo general, el objetivo específico pueden ser como peldaños, ¿no? De ese, si vamos a suponer que durante el ciclo lectivo 2022, que es todo un año, podemos dividirlo en trimestres, en cuatrimestres, y ahí lo hacemos en nuestros objetivos específicos, es decir, a medida que voy cumpliendo un objetivo, voy a por el otro, y así entra lo que es la motivación, es decir, es importante hoy en día sentirnos motivados que lo que estamos haciendo lo vamos cumpliendo, porque si lo cumplimos, es como que nuestro ego se agranda y decimos, bueno, evidentemente, si esto ya lo pude cumplir, ahora voy por la otra parte, ¿sí? Entonces, desmenucemos el objetivo general y hagámoslos de a partecitas, como para que sea más pequeño y se pueda llegar a cumplir, ¿sí? Entonces, esta sería la fórmula para realizar un objetivo general. Ahora, de pronto me van a decir, Agustina, entramos a Google, a Internet, y vemos cantidad de objetivos generales, y no están desarrollados así. Pues sí, bien, seguramente que nos vamos a encontrar con muchísimas fórmulas, ¿y cuál es la correcta? Pues no es que haya una buena y una mala, simplemente que si aprendemos y tenemos claro nuestro SMART, nuestra regla SMART, van a ver que si yo me hago justamente esta composición de secuencia, voy a tener claridad en mi objetivo. Entonces es importante, por lo menos para mí, que cuando diagramo un objetivo tenga las partes que se necesitan y no divagar y hacer un objetivo general grande, hermoso, y donde me olvidé del tiempo o me olvidé de la población o,
del problema que quiero solucionar y solamente pongo la solución. Pero la solución, ¿a qué? ¿A qué problema? Entonces, espero que esto les ayude de aquí en más para poder utilizarlo, y les aseguro que tanto a nivel profesional como a nivel personal les va a ayudar muchísimo. Objetivos específicos. Les dije que es el desglose del objetivo general. Bien, aquí es importante que utilicemos el para qué. Verán que se lo he resaltado en color amarillo, para que vean que cada objetivo específico tiene su para qué. ¿Para qué quiero mejorar el conocimiento de los alumnos de sus fortalezas y áreas de mejora? Para que puedan identificar mejor sus oportunidades gracias a sus puntos fuertes. Es decir, tengo que tener un para qué. Ese para qué a mí me está indicando cómo concreto yo ese objetivo específico. Estos objetivos específicos van a estar diseñados dentro de ese ciclo lectivo, pero como les dije antes, pueden hacerlo a corto plazo, es decir, hacerlos en forma periódica, es decir, bueno, bimestralmente cumplo este primer objetivo, o trimestralmente, o cuatrimestralmente, es decir, hacer desde 4 o 6 objetivos que tengan que cumplirse en determinado tiempo. Esta parte es importante para todo el trabajo que tengan que realizar. Siempre tienen que tener un objetivo general y desglosar sus objetivos específicos. Así que bueno, supongo que esto, si no han hecho más preguntas, queda claro, ¿no? Así que espero que cuando presenten los casos prácticos, o cuando realicen, si es que van a oficializar el máster, que sepan clarificar bien sus objetivos, ¿sí? Porque de aquí en más es lo que les va a ayudar a sustentar todo tipo de trabajo. ¿Hay un mínimo? No hay un mínimo ni un máximo, es decir, podemos hacerlo de forma parcial, es decir, como les dije, si vamos a hacerlo en forma cuatrimestre, tengo 2 cuatrimestres, puedo justamente poner 2 objetivos, uno el primer cuatrimestre, otro el segundo cuatrimestre. Menos de 2 no, porque obviamente no he desglosado bien el objetivo general. Siempre es conveniente poner más, ¿no? Pero que estén todos relacionados. Y acuérdense que los verbos siempre empiezan en infinitivo, tanto en el objetivo general como en el objetivo específico. No es una oración, porque he leído oraciones muy bonitas y que en definitiva uno se pierde porque digo, bueno, a ver, ¿qué es lo que quieren hacer? ¿Cuál es la acción que quieren realizar? ¿No? Porque el verbo en infinitivo es la acción de ese objetivo en concreto. Así que esto aquí ya queda claro para todos, supongo que sí. Si no hay más preguntas, avanzamos. Bien, ¿cómo desarrollar el caso práctico enunciado? En el foro yo he presentado un tema que es muy importante para poder desarrollar un proyecto educativo o un proyecto empresarial, es decir, hay unos pasos. Si nosotros entendemos cuáles son los pasos, vamos a poder desarrollarlo. No quiere decir que tenga que hacer todos los pasos. Hay pasos que sí son importantes. Yo no puedo hacer un paso antes que el otro, porque entonces hay algo que no va a encastrar bien, ¿sí? Entonces es importante tener claridad también, aparte de los objetivos, los pasos que vamos a realizar. Y un poco como les comento aquí, ¿no? El caso práctico no es un trabajo teórico, es un trabajo práctico. Primero leemos la teoría, la comprendemos, y a partir de lo que asimilamos es lo que vamos nosotros a llevar a la práctica en un trabajo. Bien, acá tenemos tareas y actividades a desarrollar en un proyecto, ¿sí? Yo lo he puesto de esta forma porque así les voy a clarificar qué va primero y qué va después. Es una secuencia y van a ver que tiene una lógica.
Lo primero es la introducción. En la introducción, obviamente, ¿qué es lo que voy a colocar? Voy a colocar lo que yo quiero hacer con mi proyecto, es decir, algo muy breve, tampoco tienen que ser muchas líneas, sí tiene que ser una especie de resumen de lo que se quiere realizar. Luego viene el objetivo general y los objetivos específicos que los acabo de explicar. ¿No se ve la pantalla? Díganme si el resto lo ven. ¿Sí? Es importante que puedan ver la pantalla. Quizás sea un tema, porque yo lo estoy compartiendo y no he tocado absolutamente nada. ¿Sí se ve? ¿Sí? Bueno, entonces debe ser un tema de... Se ve la pantalla, bien. No obstante, bueno, queda todo grabado, así que van a poder volver a revisarlo. Bien, después de los objetivos, una vez que yo ya elaboré los objetivos, tengo que ir a la parte metodológica. Y ahí es donde veo que hay otra vez otro tema que no se ha comprendido. En metodología colocan lo que son, cómo se va a desarrollar las actividades. Pero a ver, pensemos un poquito. Si yo tengo un problema que tengo que resolver, yo creo que los alumnos en este caso tienen ese problema, tengo que preguntarle a ellos si realmente ese es el problema que yo he identificado, porque problemas pueden haber muchos. Yo quizás identifico uno porque para mí es mi variable y es con la que voy a trabajar. Conviene siempre trabajar con una sola variable, un solo problema, porque si no se nos complica mucho el proyecto y lo que tenemos que hacer es acotarlo a algo más concreto. Entonces, la metodología e instrumentos que voy a utilizar va a ser antes de aplicar las actividades, porque no puedo colocar actividades si en realidad no he averiguado con la parte interesada que es mi población. ¿Qué instrumentos podemos utilizar? A ver, ¿alguien sabe qué instrumentos se pueden utilizar para saber, descubrir cuál es la problemática en sí? Encuestas, bien. Hoy las encuestas las podemos hacer a través de los formularios de Google, ¿sí? Entonces nos ayudan muchísimo, porque son formularios, bien. Observación, puede ser la observación directa, observación indirecta, un diario de campo, bien. Claro, depende si es cuantitativo o cualitativo, bien. El tema es que siempre conviene que abordemos de forma cualitativa para que sea más sencillo, que no se nos complique mucho a la hora de tener que desarrollarlo. En la parte cualitativa también necesitamos datos, pero no necesitamos datos numéricos, vamos a necesitar datos de nuestra población, si son niños, niñas, las edades que tienen, y podemos inclusive ver el tema del nivel cultural, en cuanto a la problemática que queramos resolver. Entonces, la metodología, instrumentos, como bien dicen, entrevistas, diagnósticos, cuestionarios, formularios, cada uno va a utilizar lo que considere oportuno y que se puedan realizar, ¿no? Porque como ya les dije antes, el tema tiene que, a veces, hoy se tiene que acotar más a la parte virtual, porque quizás no podemos de otra manera. Entonces los formularios, por ejemplo, nos permiten hacerlo a través de preguntas que podemos enviar vía correo electrónico y nos responden. Entonces podemos ir ahí estructurando, diseñando nuestro gráfico. Se van haciendo los gráficos a medida que van respondiendo nuestra población. Entonces, ya tenemos identificado el problema, tenemos que saber qué preguntas vamos a realizar, qué es lo que queremos conseguir, ¿no? Y preguntas que sean más bien breves, ¿no? De que puedan responder sí, no, o que de pronto puedan
ampliar un poco a nuestro problema. Entonces, esta parte sí queda ya claro. Luego, cuando ya nosotros tenemos todo el diseño de esta metodología que hemos implementado a través de los instrumentos que utilizamos, ya tenemos definido bien sí el problema en sí, y a partir de ahí sí vamos a diseñar los cuadros de las actividades o dinámicas que querramos incorporar para mejorar. Ese es nuestro aporte. El aporte es la solución, y la solución lo vamos a hacer a través de estas actividades o dinámicas que implementemos en nuestra población. Luego hay unos recursos. ¿Qué recursos son los que nosotros vamos a utilizar? Siempre conviene hacer cuadros, ¿no? O tablas, porque nos permite visualizar y tener un campo de acción mucho más rápido. Y nuestro foco de atención también es visualizar lo más rápido posible. Entonces, vamos a diseñar un cuadro con nuestros recursos. ¿Qué recursos nosotros podemos llegar a utilizar en nuestras actividades? Infinitas. Es decir, vamos a suponer que nuestra metodología sea en formato virtual, en un horario determinado, y le tenemos que poner a ese objetivo un inicio y un final, porque estamos otra vez en lo mismo. Si no utilizamos y no acotamos los tiempos, es que no sabemos ni cuándo lo comenzamos ni cuándo lo finalizamos. Y eso veo que la mayoría no coloca el tema tiempo. El tema tiempo es importante porque se relaciona con la meta que queremos lograr. Y toda meta tiene que tener un tiempo a futuro, un inicio y un final. Una vez que ya tenemos todo diseñado, estos cuadros, los recursos que vamos a utilizar en cuanto a las actividades, cada uno tendrá un recurso diferente, ¿no? ¿Se entiende lo que son los recursos, supongo, no? ¿Sí se entienden? Por favor, coméntenme, así puedo avanzar, porque depende el recurso, si va a ser en formato virtual o va a ser en formato presencial, va a ser diferente, ¿no? Bien, gracias, les agradezco. Bien, y llegamos a la parte de conclusión. Bien, y ahora, ¿cómo vamos a concluir? La conclusión siempre se tiene que elaborar de una manera concreta en cuanto a los datos obtenidos. Si no ponemos datos concretos de lo que hemos obtenido, ponemos datos, mejor dicho, datos no, empezamos a elaborar y a desarrollar unos textos en los cuales volvemos a repetirlo, todo lo que hicimos, pero si no tenemos datos concretos, ¿cómo sabemos si realmente lo que hemos diseñado, lo que hemos investigado, es lo que nosotros queremos lograr? Entonces, ¿cuáles son los datos que deberíamos colocar en la conclusión? A ver si alguien se anima a decir. Sí, cierren el micro, porque si no, es que se escuchan así de fondo y no me escuchan a mí. Así que escriban, por favor, la pregunta que les acabo de hacer recién. ¿Cuáles serían los datos concretos que se deben colocar en conclusión? Bien, ¿y cuáles son esos logros obtenidos? Vamos a concretar un poco más. ¿Cuáles son esos logros obtenidos? Hemos diseñado un cuadro, posiblemente hayamos diseñado gráficos. Los gráficos son datos que nos están dando, ¿no? Es decir, en cuanto a porcentajes, ¿cuáles son los porcentajes que hemos obtenido de nuestra población, que nos ha indicado cuál es la problemática en general? El 50% de mi población indica que la problemática que observan es XXX, por ejemplo. Bien, los resultados de las encuestas,
si los recursos han sido oportunos. Bien, pero a ver, concretemos más con eso porque seguimos como ahí en el aire que queda. Bien, ¿qué recursos? Seamos concretos cuando escribamos. Bien, información obtenida del proceso investigativo, sí. Información en datos, ¿no? Ya dije, pueden ser porcentajes, pueden ser números, ¿no? Es decir, los datos tienen que ser siempre concretos. Si mi población está compuesta por el 35% son niñas y el 75% restante perdón, el 85% restante son niños, también tenemos que ponerlo para decir, bueno, nosotros hemos concluido que dentro de mi población esta es la conclusión que sacamos, ¿sí? En ese sentido tienen que ser concretos también, ¿sí? No poner lo que nosotros creemos que hemos indagado, sino el dato concreto, ¿sí? Y al final vamos a citar las fuentes que hemos extraído, porque bueno, tenemos que investigar, ¿no?, en nuestro trabajo. Y a veces hay fuentes que pueden ser, bien, sean de libros, sean de internet, de PDFs, vamos a ver la que hayan utilizado, es decir, no es que tenemos que inventar fuentes, porque a veces veo que colocan fuentes bibliográficas que no tienen nada que ver con el proyecto, ¿sí? Entonces, utilicemos lo que hayamos investigado, es decir, qué queremos nosotros lograr. Y para comprender bien todo esto siempre es importante que investiguemos, ¿no? Porque esta es la parte más rica, más que nos favorece más cuando nosotros adoptamos una postura de aprendizaje más que de que nos enseñen. Cuando nosotros empezamos a aprender, a cuestionar sin, obviamente con fundamento, ¿no? De decir, bueno, a ver, ¿esto por qué es así? Y investigar un poco, bueno, vamos a tener un poco nuestra visión, nuestro campo de visión mucho, mucho más amplia, ¿sí? Bien, la conclusión debe dar respuesta al problema planteado en los objetivos. Exacto, perfecto. Bien, y siempre con datos concretos, ¿sí? Es decir, y los datos los vamos a sacar de nuestra población, los vamos a sacar de la metodología e instrumentos que hayamos utilizado, de las actividades, y siempre, si podemos hacer porcentajes o colocar números así concretos, también es válido, ¿sí? Bien, en la investigación está la esencia del máster, exactamente, es decir, cuando nosotros aprendemos a investigar, eso nos ayuda a abrir nuevos caminos, entonces es importante, no sé, yo soy una apasionada de la investigación, porque es la única forma de que aprendamos a, como les decía antes, a cuestionar realmente lo que nosotros estamos comprendiendo. ¿Es esto así o es porque sí? Las cosas no son porque sí, tienen un sentido, una razón, un para qué. Entonces, cuando nosotros indagamos, empezamos a abrir nuestro campo visual y de acción y de entendimiento, ¿no? Entonces, es importante en ese aspecto. Así que, con esto, bueno, ya daríamos el final de lo que es el módulo del caso práctico. Si vamos a hacer las preguntas que consideren en relación a las fuentes bibliográficas, es importante valerse de información confiable, lectura de artículos científicos, libros. Exacto. Yo siempre digo que tenemos que ir a fuentes, por ejemplo, tenemos Google Académico, tenemos Research, hay muchísimas páginas que son a nivel publicación científica, en la cual podemos actualizar, inclusive ya están las últimas del año 2022, y siempre tienen que ser lo más actual posible, en la medida de
Es decir, no cuando tenemos que fundamentar una teoría, sí cuando tenemos que investigar que no supere a 5 años anterior. O sea, que tenemos que empezar desde el 2018 en adelante, por ejemplo, ¿no? Para poder decir, bueno, son los 5 años que nosotros consideramos, porque en temas a nivel de neuropsicología, sobre todo en estas especialidades, ¿no? En mindfulness, si bien hay toda una trayectoria, todo un trayecto de investigación que tiene sus miles y miles de años, tenemos que también ver que se van ayornando, que se van adaptando a nuestra época. Entonces hay muchos cambios, y esos cambios los tenemos que ir valorando y evaluando. Entonces es importante que eso... páginas para buscar investigaciones. Es lo que les comentaba, por ejemplo, el Research es una, que hay que suscribirse, es gratis, o sea, no hay que pagar absolutamente nada, porque hay algunas que sí son de pago. Google Académico, yo me manejo mucho con Google Académico, porque de ahí me lleva, por ejemplo, a Cielo, Cielo con Z, ¿sí? Esa es otra página que también es a nivel científico, y yo diría que directamente se manejen en base así con Google Académico. Después, a partir de ahí, van a ver que empiezan a aparecer dentro de este mismo, justamente de esta misma web, empiezan a aparecer las otras páginas así a nivel científico, que les va a ayudar a indagar mucho mejor de lo que en realidad podemos encontrar en Internet. En Internet lamentablemente hay muchísima, o por suerte, no sé, pero bueno, como siempre digo, estamos infosicados, es decir, tenemos muchísima información que no toda es válida, por eso hay que tener mucho cuidado con lo que nosotros creemos que es verdad y realmente no es correcto. Por eso hay que ir a las fuentes, y dentro de la comunidad científica también hay discrepancias, ¿no? Porque lamentablemente en psicología, y acabo de ver en mi doctorado, hay muchísimos cuestionamientos, porque hay muchísimas líneas que convergen con diferentes teorías, de diferentes posturas, y bueno, cada uno tiene razón desde su punto de vista, ¿no? Yo siempre digo, es como si tenemos el número 6, de mi lado yo veo el 6, pero del otro lado se ve el número 9, ¿no? Entonces tenemos que empezar a entender que el otro también puede tener su parte de razón. Y no sé si tienen alguna pregunta más para realizar. Encantada de poder ayudarles, porque es importante que sepamos diseñar un proyecto. No es solamente un proyecto profesional. Cuando diseñamos nuestro proyecto de vida, si nosotros seguimos unas pautas, un lineamiento, una secuencia, van a ver que todo es más sencillo. Muchas veces nos sumergimos en un problema, no vemos la solución, pero porque dicen que el árbol tapa el bosque, y es cierto, ¿no? Entonces tenemos que tomar distancia y aprender desde ese punto de vista. Así que, bueno, no veo más preguntas, no, ha quedado, supongo, todo claro. Espero que cuando lea sus trabajos, sus casos prácticos, o cuando tengan que realizar el trabajo fin de máster, hayan comprendido lo que es justamente el tema de una secuencia de proyecto, los objetivos, de cómo se tiene que presentar a nivel profesional. Es decir, es importante porque es nuestra marca profesional. Es decir, así como presentamos un trabajo, estamos diciéndole a la otra persona, soy yo, ¿no? Es decir, y eso es lo válido. A ver, la grabación se las van a indicar su coordinadora. Así que bueno,
No hay más preguntas. A ver, sería tan amable de un ejemplo de metodología. El ejemplo de metodología a nivel de instrumentos, que es lo que yo les decía, metodología, ¿qué metodología vamos a utilizar? ¿Una metodología cuantitativa, que tiene que ver con la parte estadística, la parte numérica, o una metodología cualitativa, que no es numérico, es decir, tiene que ver con otros datos? Siempre vamos a necesitar instrumentos para esa metodología y ver qué enfoque le vamos a dar. ¿Es un enfoque que vamos a describir nuestro proyecto? ¿Es un enfoque exploratorio, vamos a explorar? ¿Es un enfoque que vamos a relacionar una población con otra? Esa sería la metodología que se tiene que utilizar. A ver, una consulta. La diferencia entre título de proyecto y tema de proyecto. Bueno, hay una gran diferencia, porque una cosa es el tema. El tema de un proyecto, ¿cuál puede ser un tema? Un tema puede ser, por ejemplo, la ansiedad, por decir, es un tema, pero ese no es mi título. Mi título lleva más cosas. ¿Y qué cosas lleva un título? Lo mismo que el objetivo. Si ustedes vuelven otra vez para atrás y vean la parte de la grabación, van a ver que en el objetivo tienen un problema. El problema es la ansiedad. ¿Pero por qué se da la ansiedad? ¿Cuál es la causa? Tenemos que hacer nuestra lista antes de ver cómo vamos a realizar lo que es el título de mi proyecto. Y una vez que yo ya tengo el problema, tengo que acompañarle con una solución. En nuestro caso, la solución que vamos a utilizar son técnicas de mindfulness, ¿sí? En nuestro caso. Puede haber muchísimas otras soluciones. Luego sigue que la población, ¿a quién me dirijo yo? Después de la población tiene que ver con el lugar, dónde lo voy a realizar. Y también en el título puede ir o se puede obviar, no en los objetivos, pero sí en el título se puede obviar el tiempo, ¿sí? Para no hacerlo tan extenso. Un título tiene que ser lo más concreto posible. Entonces, el título es problema más la solución, que es el aporte que le vamos a dar, más la población, más el lugar. Ya, no hay más. Eso es lo que tendríamos nosotros que hacer. Bien, investigación en ciclo 5, porque soy de ciclo 4. Bueno, oriento investigación en el sentido, aquí en concreto, con el proyecto. Cuando hacemos una actividad de reflexión, también hay investigación, porque tenemos que investigar si lo que dice un autor y lo que dice otro autor, si se contradicen, si coinciden. Entonces tenemos que investigar en toda actividad que realicemos, sea de reflexión, sea proyecto, sea un caso práctico, siempre tenemos que investigar para ver cuál es la conducta, cuál es el hilo conductor que yo le voy a dar a mi trabajo, ¿sí? Entonces es importante el tema de lo que es la investigación. Sí, bueno, cuando hablan de ciclos se refiere a que son títulos de se suma, no son de SEUPE, para no confundir al resto, ¿sí? Entonces, sí tienen que hacer un trabajo de reflexión, y la reflexión se realiza a través de ¿qué? De la investigación que uno pueda aportar, ¿sí? Bien, ya quedó claro. Pues nada, creo que, no sé si estamos casi ya en la hora prácticamente, así que si no hay más preguntas, si ha quedado todo así claro, a ver si, del proyecto final antes de la primera entrega. ¿Puedo? A ver, los avances no se demuestran antes, se pueden hacer consultas, por supuesto que sí, porque les aseguro que con mucho gusto les voy a
a guiar o a ayudar. Consultas sí, enviar todo el trabajo no, porque no me dan los tiempos realmente, y para eso está justamente la entrega en el campus. Entonces, se sube todo trabajo siempre al campus, al menos que yo le diga que ese trabajo puede enviármelo a mí en un momento determinado, se puede enviar a mi correo. En general se suben todos los trabajos al campus. Que hay dudas en algo, en algún punto concreto determinado que no se comprende, pues nada, se hace todas las preguntas, consultas en mi correo, y de no quedar solventadas, las hacemos vía tutorías personalizadas, que encantada les voy a ayudar. Así que, bien, sí, el tema de los ciclos queda claro que es para CESUMA, no para CEUPE. Así que veo que por lo menos han participado, y realmente les quiero dar las gracias por el interés demostrado. Espero que esto les ayude a realizar en concreto el trabajo que tengan que realizar, sea una actividad de reflexión, sea un proyecto, un caso práctico, un avance, el trabajo que tengan que realizar, siempre investiguen, porque es la única forma de que podamos eh, clarificar bien los conceptos. Sí, sí, no, tranquilo, no pasa nada, el tema de los ciclos quedó claro, tranquila, no pasa nada, Gisela. Así que bueno, que les doy las gracias, como les digo, y como siempre digo, ¿no? Espero que tengan un excelente y maravilloso día, y que nada ni nadie les impida ser feliz. Así que muchísimas gracias, y un excelente día. Un abrazo. Adiós.